Mi nombre no importa. Lo que voy a contar no es una historia con héroes ni finales felices. Es solo una advertencia. Algo que desearía no haber aprendido por mí mismo. Algo que puede salvarte la vida. Desde niño viví en un pueblo pequeño al norte del país, de esos donde todos se conocen, pero nadie habla de lo que realmente pasa. Las calles eran tranquilas, el aire olía a tierra mojada y leña, y las noches, las noches eran distintas, demasiado silenciosas, como si el mundo se escondiera de algo. Crecí con mi abuela en una casa vieja, de madera, con un gran corredor que daba al bosque. Mi abuela era una mujer dura, de esas que no sonríen mucho pero te protegen con una fuerza inquebrantable. Tenía muchas reglas, pero una era innegociable. Me lo repitió desde que tenía memoria, incluso antes de saber leer. No abras la puerta después de la medianoche. No importa quién toque, ni lo que escuches. Nunca la abras. Yo siempre respondía que sí, que no había problema. Me dormía temprano, como todo niño. Antes de las 10 ya estaba en la cama, así que ¿por qué me importaría una regla que solo aplicaba cuando ya estaba dormido? Durante años no pensé mucho en eso. Era solo una frase más de mi abuela, una superstición como tantas en los pueblos. Pero cuando cumplí 17, todo cambió. Era una noche fría de junio. Tenía una tarea importante de historia para el colegio y, como siempre, la dejé para última hora. Me encerré en el cuarto a terminarla. Eran las 11:30 cuando empecé a notar el silencio. No era normal. En ese pueblo siempre había grillos, ranas, el crujir de la madera por el frío. Pero esa noche todo estaba muerto. No me detuve hasta que la luz parpadeó y luego se fue por completo. Todo quedó en penumbras. Fue tan abrupto que me quedé mirando la pantalla negra del computador durante varios segundos, como esperando que volviera. Pero no volvió. Me levanté para buscar una vela en la cocina. Justo al salir del cuarto, escuché algo en el tejado, como si algo caminara sobre él, con garras. Al principio pensé que era un mapache o un gato, pero los pasos eran demasiado pesados, lentos, cuidadosos. Me paralicé. El sonido avanzaba hasta el borde del techo, justo encima de la puerta principal. Y luego, 3 golpes secos. Toques fuertes, muy lentos. 1, 2, 3. Me quedé helado. Nadie visitaba a esa hora. Nadie. Y mucho menos tocaba con tanta firmeza en mitad de la noche. Miré el reloj de la pared. 12 en punto. Entonces comenzaron los sonidos raros. No sabría cómo describirlos. Era como si un animal grande estuviera respirando justo afuera, pegado a la puerta. Gruñidos suaves, húmedos, como un perro enfermo o algo peor. Escuchaba cómo rascaba la madera con lo que sonaba como uñas. No frenéticas. Eran rasguños lentos, metódicos, como si disfrutara el sonido que hacía. Me acerqué en silencio, con la vela temblando en mi mano. Y ahí fue cuando lo escuché. La voz de mi madre. «Hijo, soy yo. Se me cayeron las llaves. Ábreme, por favor». Mi corazón se detuvo. Reconocía esa voz. Era idéntica, pero había un problema. Mi madre no estaba en el pueblo. Vivía en la ciudad y no venía ese fin de semana. La había llamado horas antes. Estaba a kilómetros de distancia. «Hace frío. ¿Por qué no me abres, mi amor?» Esa última frase no era como ella hablaba. Era como si alguien intentara sonar como ella, pero fallara en los detalles. La entonación, el ritmo. Había algo artificial, forzado, como si la voz saliera de alguien que nunca había hablado de verdad. Mi instinto me gritaba que corriera, que huyera, pero me quedé congelado, mirando la puerta, intentando convencerme de que era solo una broma. ¿Algún vecino? ¿Algún juego estúpido? Entonces el picaporte giró. El seguro lo detuvo, pero lo que fuera que estaba afuera sabía cómo usar una puerta. Me alejé lentamente, sin hacer ruido. Regresé al cuarto y empujé el mueble frente a la puerta. Pero apenas me senté en la cama, escuché otro ruido. Largo, inhumano.
Y luego, silencio. Pero no duró. Minutos después, algo correteó sobre el techo, tan rápido que parecía tener más de 2 patas. Escuchaba cómo resbalaba, se detenía, arañaba. Luego algo golpeó la ventana de mi cuarto. Un golpe seco. Me levanté instintivamente y me pegué a la pared opuesta. La cortina estaba corrida, pero vi una sombra tras el cristal. Alta, muy alta, como si se hubiera puesto de puntillas para mirar dentro. Entonces, sonrió. No vi su rostro claramente, pero la silueta de su sonrisa era visible. Una curva larga, torcida, demasiado grande para un humano. Y luego volvió a hablar, esta vez con la voz de mi abuela. «No abras la puerta, mijito». Esa frase era la misma que ella me decía, con su tono cálido, pero la voz ya no tenía alma. Era como una grabación vieja, distorsionada. Me tapé los oídos. Me acurruqué en la esquina del cuarto. Las voces siguieron, cambiando, repitiendo frases conocidas, intentando provocarme. Escuché a mi mejor amigo, incluso la voz de un perro que tuve de niño. Todo mezclado con sonidos de garras, aullidos lejanos, chillidos, como si una jauría entera de criaturas que no existen rodeara mi casa. Entonces, desde lo profundo del bosque, escuché un rugido seco. No era de ningún animal que conociera. Sonaba antiguo, grave, como un trueno que venía desde el suelo. Los grillos callaron al instante. Luego algo respondió desde otro punto del bosque, como un lamento arrastrado. Gritaban, chillaban, como si los árboles lloraran. Afuera, algo caminaba en 4 patas, pero sus pasos eran desiguales. A veces se arrastraba, a veces galopaba, y entre esos sonidos, un zumbido, como el de insectos muy cerca del oído. Tss, suave, persistente. El zumbido creció hasta convertirse en un coro, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo detrás de las paredes. Me tapé con una manta, apretando los ojos, pero los sonidos seguían. No eran alucinaciones. Algo más respiraba en mi cuarto. Un olor a tierra podrida y pelo mojado comenzó a llenar el aire. Y entonces, por unos segundos, no oí nada, hasta que escuché un crujido justo debajo de la cama. No quise mirar. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que no era real, pero entonces sentí algo rozarme el tobillo. Frío, pegajoso, como un tentáculo húmedo o una lengua áspera. Salté y me pegué a la pared, ahogando un grito. Debajo de la cama, algo se arrastraba lentamente hacia afuera. Solo vi su sombra, delgada, alargada, con articulaciones que no parecían humanas. Retrocedí como pude hasta salir del cuarto y me encerré en el baño, llorando en silencio. Estuve ahí hasta que amaneció. Cuando finalmente abrí la puerta, todo estaba en silencio. Salí con el corazón latiendo en los oídos. La casa olía a humo y a sangre, pero no había rastros de nada, solo la ventana abierta y las marcas de garras ahora también en las paredes internas del pasillo. Había algo más, pequeñas huellas embarradas, como de manos humanas, pero con dedos demasiado largos, iban desde la puerta hasta mi cuarto. Me sentí invadido, no solo por una criatura, sino por una presencia, como si mi casa ya no fuera mía, como si algo se hubiera quedado. Nunca descubrí qué fue, pero desde esa noche, cada tanto escucho ruidos en el bosque, ladridos de perros que nadie tiene, aullidos que terminan en carcajadas, y un zumbido, a veces, junto a la puerta justo a la medianoche. No sé cuánto tiempo podré seguir sin abrir, pero mientras recuerde las palabras de mi abuela, me mantendré firme. No abras la puerta.